uno de los retos más importantes son las distintas jurisdicciones a las que nos enfrentamos. Hay un común denominador que es Latinoamérica. Siempre el reto de tener distintos reguladores, distintas jurisdicciones, temas culturales dentro del equipo y demás, son cosas que hay que tomar en consideración al momento de estar tomando decisiones y liderando pues, un equipo regional. Yo te diría que es fundamental entender bien el negocio de la compañía. Si no lo entiendes bien, no puedes identificar riesgos, que es una parte fundamental de la labor que tenemos como abogados. La visión compartida siempre es a nivel organizacional, a nivel enterprise, a nivel mercado, pero también como equipo, un poco transmitir cuáles son esas expectativas, esa visión compartida que tenemos como equipo legal en Latinoamérica es fundamental. El asegurarse que esa información llega a todos los miembros del equipo, pues es crucial para efecto de que todos sepamos cómo el trabajo que hacemos en el día a día es relevante para los resultados de la región y de toda la organización. Bienvenidos al Playbook del Empresario, el podcast del IPADE. Todos los días, cientos de empresarios se sientan en las aulas, recorren los jardines, los pasillos del IPADE con la intención de perfeccionarse como directores. Estos empresarios tienen historias de éxito, de fracasos, baches, y estamos convencidos que sus historias pueden generar aprendizaje e inspiración. Esa es la intención de este podcast. Y hoy tenemos una gran invitada, Marcela Pérez Garber, vicepresidenta y Group Counsel de Latinoamérica y el Caribe en American Express. Abogada, mujer líder en el sector financiero, también egresada del IPADE. Es un gusto, Marcela, tenerte aquí en tu casa, recibirte. Muchas gracias por acompañarnos. Toño, el gusto es mío. Agradezco enormemente esta invitación. Muy feliz de regresar a esta aula, al IPADE, en donde viví una experiencia súper enriquecedora y de verdad muchas gracias. Queríamos, cuando empezamos a planear el podcast, queríamos inaugurarlo contigo. Pero eres una mujer pues que viajas y que recorres pues todo Hispanoamérica por temas de trabajo, pero también eres una mamá dedicada, que tienes hijos que estudian en distintas partes del mundo, y entonces finalmente hoy, después de pues todas tus actividades, nos regalas este tiempo, Marcela. No, al contrario, a veces la agenda se complica un poco, pero créeme que estar aquí hoy compartiendo con ustedes esta entrevista y platicando contigo es un gran honor. Entonces, muy contenta de estar aquí. ¿Cómo llegas al mundo del derecho? Eres una exitosa abogada en el sector financiero. Platícanos un poco de los dos orígenes, de cómo entras al tema del derecho y cómo llegas al sector financiero. De entrada, muchas gracias por esa introducción. Híjole, bueno, te diría que una razón clara de por qué estudié Derecho, digamos que no la tengo así muy precisa. Siempre tuve la certeza de que quería estudiar Derecho. Eso sí, desde que tengo uso de razón, a lo mejor te diría desde primaria, secundaria, tuve la certeza de que quería ser abogada. Posiblemente, yo creo que mi inclinación se debió a que siempre me ha gustado la parte de la negociación, del debate, de la argumentación, y creo que va muy relacionado a mi personalidad. Creo que eso fue un poco el detonante del por qué quise estudiar Derecho, porque además no es que venga de una familia de abogados, o sea, de abuelos, padres abogados, pero esa certeza siempre la tuve. Y sin duda no me equivoqué. Eso también te podría decir que si hoy tomara la decisión de volver a estudiar una carrera, o si tuviera que volver a ese momento en mi vida, estudiaría la misma, estudiaría Derecho. Me parece una carrera multidisciplinaria que te permite profundizar en tantos temas, que te vuelves conocedor de distintos negocios, porque si no profundizas en los temas, pues no puedes negociar, no puedes argumentar, no puedes defender una postura. Entonces, realmente apasionada de lo que hago. Y te da una estructura de derecho, una estructura
de leyes que te permite entender y estructurar contratos, y eso después en el mundo de los negocios es muy útil. Por supuesto. Creo que justo eso que dices, esa estructura, te permite también articular de una mejor manera cuando identificas un problema, cuando identificas una situación de riesgo. Y por otro lado, el poder también pues transmitir, digamos, a la gente con la que trabajas, a la gente de alta dirección, el saber cómo mitigarlos, el saber cómo poder tomar decisiones informadas para acompañar decisiones que conllevan al crecimiento de un negocio. Pues te diría que esa fue básicamente, siendo súper transparente contigo, lo que me llevó a estudiar esta carrera. Y después, bueno, pues las decisiones durante el tiempo que estuve estudiando, de dónde empecé a trabajar. Tuve la fortuna de litigar en varias firmas importantes en este país y me fui metiendo de pronto al sistema financiero. Trabajé en el IPAB en algún momento, en el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, trabajé en diversas instituciones financieras y fue ahí donde, dentro de todos estos saltos que fui dando entre el litigio comercial y el litigio penal, que decidí que lo mío y lo que me apasionaba era más el derecho corporativo. O sea, estar en una negociación, defendiendo una postura, viendo cuál es la mejor manera de ejecutarla, la mejor manera de manejar los riesgos, es lo que realmente me apasiona. ¿Y American Express? Pues American Express te diría que ha sido una de las mejores decisiones que he tomado en mi carrera profesional. Llevo 8 años en la compañía y muy feliz de trabajar en una empresa como American Express por muchas razones, muchísimas razones que te podría decir. Pero pues esa decisión surge justo en el 2017 y pues ahí seguimos y muy contenta de trabajar en American Express. Group Counsel. ¿Qué hace un Group Counsel? Te diría que ser Group Counsel en una compañía como American Express implica liderar un equipo legal a nivel regional, que en mi caso es Latinoamérica, el Caribe, incluyendo México. Y México es uno de los mercados más relevantes para la compañía y donde tengo además la fortuna de ser parte del equipo de alta dirección que toma las decisiones pues, más relevantes o estratégicas del negocio en México. Debe ser complejo con entornos tan distintos en una región, pues inclusive con inestabilidad política, jurídica, pues tratar de conciliar y entender posturas de muchos actores. Sí, sin duda. Yo creo que uno de los retos más importantes son las distintas jurisdicciones a las que nos enfrentamos. Si bien hay un común denominador que es Latinoamérica, siempre el reto de tener distintos reguladores, distintas jurisdicciones, temas culturales dentro del equipo y demás, bueno, pues son cosas que hay que tomar en consideración al momento de estar tomando decisiones y liderando pues un equipo regional. ¿Y qué tanto cambia un abogado en un país como Brasil, Argentina, el Caribe o México? ¿Son personalidades distintas? Pues te diría que, sin lugar a duda, el liderar un equipo multicultural conlleva tener una gran sensibilidad a esas diferencias culturales, que sin duda alguna yo creo que nos enriquecen. O sea, el hecho de darte cuenta de que cada quien puede aportar desde una perspectiva distinta, que la manera en la que te comunicas puede ser distinta, pero puedes asegurarte que el entendimiento pues es uno, ¿no? Mientras existe una visión compartida y sea sensible a esas diferencias culturales, me parece que... La visión compartida, la del grupo, y la sensibilidad de cada cultura la vas aprendiendo, pues a veces que viéndolos a los ojos, escuchándolos, entendiendo sus problemas. Sí, a ver, primero decirte, por supuesto, la visión compartida siempre es a nivel organizacional, a nivel mercados, a nivel enterprise, a nivel mercado, pero también como equipo un poco transmitir cuáles son esas expectativas, esa visión compartida que tenemos como equipo legal en Latinoamérica es fundamental. El asegurarse que esa información llega a todos los miembros del equipo, pues es crucial para efecto de que todos sepamos cómo el trabajo que hacemos en el día a día es relevante para los resultados
de la región y de toda la organización. Al punto de cómo nos comunicamos y esa sensibilidad humana, te diría que sin duda es con mucho respeto, con mucha empatía y con escucha activa. Y sí, viéndonos a los ojos, la mayor parte del tiempo de manera virtual, pero siempre con una cercanía de entender las necesidades de tu equipo, desde en qué momento están, porque por supuesto que cada miembro de tu equipo tiene necesidades distintas en cuanto a liderazgo. En qué momento de esa carrera, de esa curva de aprendizaje se encuentran, porque eso es importante como líder poder identificar qué requieren de ti. Y creo que un factor fundamental también es la interacción personal. O sea, el asegurar tener con cierta frecuencia estas interacciones presenciales es vital, porque genera cercanía. Genera empatía, genera el poder conectar con la gente pues, de una manera mucho más directa. Entonces, así es, al menos la manera en la que lidero un equipo que se encuentra pues, basado en distintos mercados. Quiero imaginar que tu equipo de trabajo está lleno de grandes abogados, ¿no? Que American Express debe ser, pues es uno de los mejores lugares para trabajar y eso atrae talento y entonces rodeada de abogados en todo Latinoamérica, pues debe de ser una lucha de egos. ¿Cómo se manejan los egos de tanta gente en un mismo equipo de trabajo? Primero, coincido completamente contigo. No puedo estar más orgullosa del equipo con el que cuento. Es un equipo sumamente talentoso. De verdad me siento muy afortunada porque aprendo todos los días de ellos. Y te diría, es muy fácil. O sea, claro que nos enfrentamos a retos. Por supuesto que la distancia, el estrés, de pronto las cargas de trabajo, pues de pronto sí pueden generar, no sé, momentos, fricciones y demás, pero creo que si siempre tienes una comunicación desde el respeto, desde el reconocimiento del talento y de lo que aporta cada uno, definiendo bien cuáles son los roles y responsabilidades y teniendo esa claridad de cuál es el propósito, o sea, esa visión compartida, es muy sencillo, es fácil, la comunicación se hace muy eficiente, pero lo tienes que estar recordando, es algo que tienes que hacer en el día a día. O sea, te vas a enfrentar a esos retos, pero si esos principios los tienes muy claros, va fluyendo muy bien. Y también tienes que lograr que entiendan el negocio, ¿no? Porque por supuesto. Me explicabas que parte de tus responsabilidades es hacer crecer el negocio y entonces que tus propios abogados sean los socios de las áreas que generan ingresos en el grupo. Yo te diría que es fundamental entender bien el negocio de la compañía, porque si no lo entiendes bien no puedes identificar riesgos, que es una parte fundamental de la labor que tenemos como abogados, poder identificar riesgos y poder articular y saber cómo mitigar esos riesgos. Me parece que tradicionalmente los abogados hemos sido percibidos como están para proteger los intereses de la compañía y en muchas ocasiones... Técnicos jurídicos. Y a veces un obstáculo, te diría, claro. para el desarrollo del negocio. Afortunadamente, esa percepción ha ido evolucionando porque creo que somos pieza clave para poder facilitar el entendimiento de los diferentes, te diría, miembros de la alta dirección que necesitan tomar decisiones informadas para el desarrollo y crecimiento de un negocio. Tenemos que estar siempre de la mano con ellos y eso conlleva entender bien el negocio, poder identificar riesgos, poder articularlos de manera adecuada y obviamente el factor humano, ¿no? que siempre es esencial. Estar cercano a tu cliente, entender qué es lo que necesita de ti, cuál es la expectativa y que puedas tener un diálogo en donde también exista un entendimiento de la otra parte de esos riesgos o de desde qué óptica tú estás colaborando o contribuyendo a esa decisión informada. Te ves sobre todo como una experta en la gestión de riesgos y estos riesgos
pues dependen mucho a veces del apetito al riesgo que pueda tener la organización o el individuo, pero también de cómo los vas gestionando para que el riesgo se traduzca en una oportunidad de negocio. Sin lugar a duda, el hecho de tener como rol fundamental el identificar en cualquier proyecto, en cualquier negocio o cualquier iniciativa que tenga una institución, los riesgos que pueden existir, pues te convierta en alguien que gestiona esos riesgos, ¿no? En dónde están, cómo se pueden mitigar o eliminar los riesgos, ¿no? Que es muchas veces muy difícil, ¿no? Si una compañía hace negocio, pues eso conlleva generalmente ciertos riesgos, pero cómo los puedo gestionar de la mejor manera y siempre siendo alguien que se vuelve estratégico para los que tienen que tomar estas decisiones de riesgo. Ayudarles y facilitarles un poco la decisión, como te decía, la decisión informada con respecto al apetito de riesgo. Y quiero suponer que también esto lo logras con mucho diálogo, o sea, entendiéndote y siendo una mujer conciliadora y abierta, debe haber también muchas conversaciones, mucho trabajo con las distintas áreas, pues que son clientes internos o socios dentro del grupo. Sin lugar a duda. O sea, creo que la comunicación es clave en todo. Y por supuesto la cercanía, el construir una relación con la gente con la que trabajas en el día a día es fundamental, porque es la única manera en la que te vas ganando una credibilidad como un experto en la materia, pero a la vez alguien que también está para escucharte cuáles son las necesidades y entender cuál es el negocio, cuál es el racional, el porqué de ciertas cosas que se tienen que hacer para que la organización pueda seguir creciendo y desarrollándose. Entonces, esta interlocución con estas personas clave es fundamental. Y te diría nuevamente, es diálogo, es escucha activa, es ser empático, es entender las necesidades de ambas partes, que no siempre es fácil, ¿no? Por supuesto que te diría, hay conversaciones difíciles, pero si lo haces siempre desde esa posición del respeto, de la credibilidad y de lo que cada uno aporta, o sea, el reconocer, tú aportas esto para esta decisión, otra persona aporta el expertise en otra materia, yo aportaré el expertise en el tema legal. Desde esa óptica y desde ese respeto, creo que pues se logra un diálogo bastante eficiente. Y también pues debes de tener una gran firmeza. También, sin lugar a duda, por supuesto. Diálogo, escucha activa, pero firmeza cuando sea requerida. Sin lugar a duda, porque creo que es fundamental el poder transmitir pues de manera clara dónde estamos parados, cuáles son esos riesgos. Obviamente a nadie le gusta escuchar a veces situaciones de esto puede conllevar el riesgo X, Y o Z, pero creo que es importante sí hacerlo con firmeza, pero nunca perdiendo de vista también el cómo busco alternativas para poder, pues de alguna manera, contribuir a ese crecimiento. Fuiste reconocida por la revista Expansión como una de las 100 mujeres más poderosas de México. Eso, ¿cómo lo tomaste? ¿Como una responsabilidad? ¿Como un premio? ¿Sientes que tienes pues una responsabilidad ante otras mujeres siendo un referente en el liderazgo femenino? Es un honor para mí, o sea, es un honor, me siento sumamente agradecida porque, a ver, sin duda creo que es un reconocimiento a mi trayectoria, pero también es un reconocimiento pues a toda esa comunidad de mujeres que hemos ido abriendo camino para otras mujeres a lo largo del tiempo. Y pues ello me conlleva decirte que también implica una enorme responsabilidad. ¿Por qué? Pues porque hay que continuar impulsando ese crecimiento, hay que continuar abriendo caminos y darle visibilidad al talento femenino en este país, que es muchísimo. ¿Has roto barreras? He roto barreras. Pues te diría que sí, varias.
Y quiero hablar más como de barreras internas, más que externas. Te diría, sí, creo que una de las más relevantes es durante mi desarrollo profesional el hacer que mi voz cuente, que mi voz sea escuchada. Pero hablo desde una perspectiva de credibilidad. Te diría que me tocó estar en muchísimas negociaciones, como podrás imaginarte, al menos a los inicios de mi carrera profesional, en un mundo jurídico, financiero, pues me tocó estar muchas veces en mesas en donde era la única mujer. Y había que ganarse una posición para que tu voz fuera tomada en cuenta. Y lo tuve que digerir y lo tuve que entender, que así eran las cosas, y creo que yo fui rompiendo esa barrera y de alguna manera pues haciendo que mi voz fuera escuchada. ¿Existe esto que se conoce como el techo de cristal, que impide a algunas mujeres muy talentosas ascender en posiciones en organizaciones? Yo te diría, y este es un poco basado en mi experiencia, o sea, mi opinión es basado más en mi experiencia. Yo creo que tú te pones tus propios límites. Yo creo que esos techos existen en la medida en la que pues tú no estás dispuesta a romperlos, a quitarte esos límites. Por supuesto que cuesta trabajo, Toño. Hay que ser valiente y hay que tomar decisiones desde un nivel de confianza muy grande y desde recordarte siempre el valor que tienes, lo que has hecho y lo que puedes aportar para una organización, para un equipo, y atreverte a romper esos techos, atreverte a romper esas barreras, atreverte a hablar. Es la única manera. ¿Marcela tiene hoy límites? Claro que sí. Te diría cada vez, no sé si cada vez menos o cada vez los trabajo mejor, pero claro que tengo límites, claro que tengo barreras, te diría. Pero todos los días, creo que es un trabajo de todos los días. Y el que se me viene ahorita a la mente es esa lucha con tu diálogo interno, esa lucha de recordarte quién eres, la confianza para hacer las cosas, el no auto boicotearte con pensamientos que te pueden llegar al no puedes, no es suficiente, qué hice mal. Eso es una lucha constante y son barreras y límites mentales que tienes y que sin lugar a duda los tienes que trabajar todos los días. Y además logras una armonía con otros aspectos de tu vida. Eres una mamá cercana a tus hijos, que estás presente en su vida, tanto que los acompañas a sus viajes, estás preocupada dónde van a estudiar. ¿Cómo se logra esta armonía? ¿Cómo poder, al mismo tiempo que eres una ejecutiva internacional, multicultural, exitosa, eres una mamá cercana y presente con tus hijos? Muy cercana. Te diría que me siento sumamente afortunada de la relación que tengo con mis dos hijos, de mucha confianza, de mucha cercanía. ¿Cómo se logra? Estableciendo prioridades. Yo creo que no hay una fórmula perfecta. Me han hecho varias veces la pregunta de cómo logras este balance entre la vida personal y profesional, y sin duda, al menos en la etapa en la que me encuentro hoy, te diría que la conclusión es estableciendo prioridades. ¿Qué es lo que te importa en estos momentos de tu vida? Y para mí, la relación con mis hijos, mi trabajo, la relación con los miembros de mi equipo, mis amistades, todos esos factores, mi familia, tienen prioridad en mi vida. ¿Qué implica? Hacer sacrificios en otras cuestiones. O sea, es imposible ser perfecto en todos los aspectos de la vida, y creo que tienes que priorizar. ¿En qué momentos clave estar con ellos? Que son imperdibles, no negociables. ¿Y qué momentos que ellos, por supuesto que lo entendieron, con una madre trabajadora, son relevantes en el trabajo y hay que estar?
y momentos en los que hay que estar con la familia, y momentos en los que hay que estar con amigos, y momentos que son para mí. Entonces es un tema de priorizar todos los días qué es lo relevante en tu agenda. Y en estas ese momento. prioridades van cambiando según los momentos Por profesionales supuesto. Y las edades de tus hijos. Creo que vas evolucionando en el tiempo, vas estando en momentos distintos de tu vida, donde tus prioridades van cambiando, tus gustos van cambiando, todo va cambiando. Y todo se vale. El tema, yo creo, que es un poco estar en paz contigo mismo, de decir, no puedo ser perfecta, no puedo ser perfecto, voy a dedicarle tiempo a esto y voy a tener que sacrificar esto otro. Y eso puede ir cambiando también con el tiempo. Eso te va a dar mucha tranquilidad de le estoy dedicando tiempo y energía. ¿Algún sacrificio grande que hayas hecho por alcanzar otra meta? Pues a lo mejor te diría tiempo con mis hijos en momentos, a lo mejor cuando estaban chicos. No estos momentos clave. Creo que en esos momentos clave de que para ellos fueron muy relevantes, te diría desde el festival, desde la presentación, el debate de cada uno de ellos, justo acompañarlos en estos nuevos proyectos. Los cumpleaños. Los cumpleaños de estos viajes esenciales, de decisiones de dónde van a estudiar, son fundamentales. Pero claro que me perdí, pues a lo mejor la convivencia de todos los días, en algunos momentos del día, pero traté de compensarlo siempre con tiempo de calidad, con tiempo de estoy aquí, a lo mejor menos tiempo que otras personas pueden estar con sus seres queridos, pero les voy a dedicar tiempo de calidad. Y obviamente eso lo puedes hacer también, que creo que es un ingrediente relevante, cuando tienes una red de apoyo también. Para mí ha sido fundamental contar con gente a tu alrededor que te pueda apoyar en momentos clave. Pero esa red también la vas construyendo. La vas construyendo. O sea, no es nada de lo que estás diciendo es automático o te lo regalaron, ¿no? Tú has ido tejiendo las redes. Por supuesto, por supuesto. Esta red de apoyo la he ido construyendo con el tiempo. Estoy ahorita en un momento de mi vida en donde las prioridades son distintas, los tiempos que dedico a cada cosa son distintos. Cuando vas construyendo una carrera, por supuesto que esos sacrificios de no poder estar con tus seres queridos, de dedicarle más tiempo al trabajo, de salir tarde muchas veces o tener que cancelar viajes o tomar decisiones de esa naturaleza, bueno, los haces porque tu prioridad en ese momento es la construcción de tu carrera, o al menos ese fue en mi caso. Esas decisiones las tomé desde ese lugar. Quiero suponer que en esta gran trayectoria de éxito has tenido baches, dificultades. ¿Has cometido errores? Claro que he cometido errores. Toño, ¿quién no comete errores, caray? Pero sí, por supuesto que he cometido errores y he tenido baches en mi carrera. Yo creo que uno de los que se me viene a la mente, y es más en la parte del crecimiento profesional, fue una situación en la que me postulé para una posición en una organización y yo me sentía muy confiada. Entonces, me sentía que yo era la candidata idónea, que tenía todas las credenciales, que me había preparado, que estaba lista para tener esa posición. Y bueno, pues entré al proceso, me dio la oportunidad de conocer a mucha gente dentro de esa organización que fue muy relevante. Y al final me dijeron, pues no quedaste tú. Fuiste una de las finalistas, no quedaste tú. Y esa sensación inmediata de frustración, de justo ese diálogo que te platicaba, de por qué, qué pasó, qué faltó, qué hice mal, qué pude haber hecho diferente, porque tendemos un poco a ver en el momento inmediato pues todo lo que digamos no estuvo bien. ¿Qué te faltaba en ese momento? Yo creo que no me faltaba nada, Toño, ahora lo veo. No es que me haya faltado nada, es simplemente que en la vida hay momentos que puedes pensar que estás preparada para algo o que estás listo para una posición, pero hay factores externos que no controlas. Y que si esa posición en ese momento no era para mí, era porque venía algo mejor. Y efectivamente así fue. Te voy a decir cuáles fueron las cosas positivas pese a esa frustración inmediata que sentí. Creo que la primera de ellas fue el haberme
presentado en un proceso que lo único que hizo fue darme un mayor networking, una red de contactos mayor. Fue muy enriquecedor el proceso porque me ayudó a entender pues lo que es un proceso, lo que implica estarte presentando y ser evaluado para una posición que era una posición relevante en ese momento para la organización, pero incomodé a la organización también. ¿Por qué? Porque de pronto fue, Marcela quiere crecer, Marcela tiene esta ambición, llegó hasta, digamos, los finalistas antes de decidir quién era el candidato idóneo, y eso fue algo sumamente positivo, porque creo que la retroalimentación que recibí fue algo vamos a hacer porque vemos tu potencial y tu crecimiento. Y a los meses se abrió una posición que realmente hacía mucho más, estaba más alineada o era más afín a lo que realmente me apasionaba. Y mi carrera fue creciendo de pronto, pues, de una manera relevante, por decirlo así, y te das cuenta que hay factores que tú no controlas y que los tiempos son perfectos y que lo único que está en ti es seguir preparándote. Hoy lo dices con mucha madurez, claro. Pero seguramente en el momento esta frustración... No, te platico, o sea, en el momento fue que hice mal, no puede ser, me debí haber preparado más, porque seguramente me perciben de X, Y forma, porque tendemos a ver lo que estuvo mal en uno. Y no es así. Creo que en esos momentos lo que te queda o lo que yo aconsejaría es recuerda quién eres, recuerda lo que has construido. De pronto a veces se nos olvida o se me olvida, siendo muy honesta contigo, voltear y decir, he hecho todo esto, sé que puedo aportar valor en una organización. Entonces, si las cosas no salieron como yo pensaba, pasa nada, me tengo que seguir preparando y tengo que seguir alzando la mano para la siguiente y aprender de esto y ver cómo yo lo puedo manejar mejor, que es resiliencia. ¿Estás de acuerdo? Pero también autoconocimiento. Sí. ¿Cómo logras ese conocerte a ti misma, reflexionar sobre ti, sobre lo que te apasiona, sobre tus prioridades, sobre dónde eres buena? ¿Qué haces para conocerte? ¿Qué hago para conocerme? Esa es una buena pregunta, pero creo que pues reflexionar mucho. Creo que si un termómetro, desde mi punto de vista, de si estoy haciendo lo que me gusta, si estoy haciendo lo que me apasiona, es cómo me estoy sintiendo en el día a día. Si me siento tranquila, si me siento en paz, si me siento, pues sí, de alguna forma equilibrada, es que voy por el camino correcto. Ese es un termómetro importante en mí. Ahora, ¿cómo me voy conociendo? Pues yo creo que por los resultados que vas dando, creo que la retroalimentación que te dan personas con las que te rodeas es clave. ¿Quién es? Tu líder, tu equipo de trabajo, tus pares. Es importante poner atención a esa retroalimentación porque siempre pues es un feedback constructivo, un feedback creo que desde un lugar del cómo ayudo a que Marcela crezca, a que Marcela mejore. Entonces, si tú prestas atención a tus resultados, a ese feedback y un poco a esa intuición y el cómo te estás sintiendo en lo que vas haciendo en tu día a día, te da mucho autoconocimiento. Es otra vez construir redes, pero estas no son redes personales, sino redes alrededor de tu carrera profesional. Claro, es vital. Yo al menos soy una convencida que tu red de contactos en una organización es fundamental, fundamental. El generar cercanía. Además, déjame decirte que yo en lo personal soy una convencida de sí crear lazos de cercanía, inclusive de amistad, porque trabajas pues muchas horas en una organización en la que claro que se dan vínculos de amistad y de mucho respeto y de cercanía, pero el hecho de que tú tengas identificadas cuáles son las personas claves para que tú puedas entregar resultados,
pues es fundamental. Saber a quién llamar, a quién acudir, quién es el experto en esto. Porque si yo quisiera ponerme a conocer absolutamente toda la organización versus poder hablarle a Toño, que es el experto en este tema, o a alguien más, pues Y esas hace una redes gran diferencia. tienen no solo que ser dentro de la organización, sino dentro de todo un ecosistema, otras empresas donde has trabajado, proveedores, clientes, amigos que has ido construyendo, y eso seguro te ayuda también en todos los países donde trabajas. Por supuesto, sin duda. O sea, desde la industria, desde abogados de otras empresas para ver sus perspectivas, qué está sucediendo en otras jurisdicciones que de pronto pueda tener impacto en otra jurisdicción de la cual tengo responsabilidad, dentro de la misma compañía, qué está pasando en otros mercados, qué se está hablando en otros foros. Eso es fundamental. O sea, la red de contactos dentro y fuera de una organización y en tu vida profesional y personal, me parece que es clave. Te escucho segura de ti misma, firme, conociéndote, exitosa. ¿Por qué una abogada internacional, corporativa, en un momento dado decidió regresar a las aulas e inscribirse en un programa del IPADE? Uno de mis principales motivadores o razones fue justo esa red de contactos. El abrir un panorama, el ver las cosas desde otra perspectiva, el conocer gente, el poder estructurar la manera en la que usualmente analizo las cosas, o identifico un problema o identifico un riesgo, poderlo evaluar o analizar de una manera distinta, porque claro que conocía el tema del método del caso, ya había tenido la oportunidad de estar cercana al método del caso y de algunos temas particulares de Harvard Business School, y eso fue lo que me atrajo. Yo creo que ambas cosas, te diría, esta parte del conocimiento, pero también la parte de una red de contactos, de abrir un mundo distinto. ¿Y qué te dejó el paso por el IPADE? ¿Algo que recuerdes, alguna anécdota, algún caso, algún amigo? Bueno, amigos muchos. Yo creo que esa es una de las cosas de las cuales me siento sumamente afortunada. La verdad es que forjé grandes amistades en el IPADE y ha sido una de las experiencias más enriquecedoras que he tenido en mi vida. Te lo puedo decir con toda honestidad, y no me dejarán mentir las personas que me conocen. Por otro lado, desde la óptica de liderazgo, desde la óptica profesional, creo que sí me dio dos cosas importantes. Una, la que te comentaba, de una mayor estructura. Me ayudó un poquito a estructurar mejor desde dónde hacer un análisis, cómo identificar bien una problemática, cómo articular de una manera más eficiente ciertos temas, porque el hecho de estar en el aula con empresarios y con profesionistas del nivel que tuve la fortuna en el programa de alta dirección del que fui parte, el ver cómo las perspectivas que cada uno de ellos tenía para resolver un mismo caso fue muy enriquecedor, porque no hay respuesta correcta o incorrecta. ¿Sabes? Generalmente los abogados pensamos un poco de esta es la respuesta, este es el camino, pero verlos desde diferentes ópticas y diferentes perspectivas me ayudó muchísimo. De pronto no lo había visto desde ese punto de vista, no había hecho un análisis desde esta visión, y claro, lo que pasa es que las perspectivas desde un lugar distinto, con diferente experiencia de otras industrias, con otro bagaje, pues siempre te va a ayudar a ver las cosas desde otra perspectiva. ¿Qué sigue para Marcela? ¿Qué sigue? ¿Cómo te ves en 10 años? ¿Qué retos tienes? ¿Qué sigue para Marcela? Te diría continuar preparándome. Me gusta siempre buscar cosas que me reten, que me saquen de mi zona de confort. Creo que la preparación, la disciplina, las cosas que haces, pues siempre te van a llevar a los resultados que quieres, que estás buscando. Estoy en un momento de mi vida, la verdad, muy contenta, disfrutando lo que tengo, lo que hago. Me apasiona muchísimo lo que hago.
todos los días en la compañía en la que trabajo y abierta a posibilidades, abierta a lo que se me presente, pero continuando con esa preparación. Una mujer internacional, ¿te ves siguiendo con carrera internacional? Me gustaría, te diría que me gustaría, Toño, obviamente se tienen que alinear también temas personales que son muy relevantes, pero sí me gustaría. No obstante, hoy me siento contenta. La verdad es que tampoco es que haya pensado muchísimo en qué pasaría en 10 años, en 5 años. Creo que estoy en un momento de mi vida en donde privilegio mucho estar bien conmigo misma, estar tranquila conmigo misma, y hoy así me siento, pero abierta a nuevos retos, a nuevas posibilidades, sin tener una claridad absoluta de cuál es el siguiente paso. Déjame retomar el tema de tus hijos. Tú como mujer internacional los estás preparando también para que ellos sean hombres y mujeres de mundo. Creo que, no sé si es un poco el ejemplo que les he dado, pero me siento sumamente orgullosa de decirte que tengo 2 hijos sumamente independientes, que esas decisiones de dónde estudiar y demás han sido decisiones de ellos. La verdad es que yo no ejercí ningún tipo de influencia, posiblemente de manera indirecta, cuando pues se tomó la decisión de en qué instituciones iban a estudiar en México, en qué colegios, y algunas oportunidades que se les fueron dando, pero soy muy respetuosa de dónde quieren estudiar, qué quieren hacer, a qué se quieren dedicar. Y creo que ambos, al menos todavía el menor todavía no tomó una decisión relevante en cuanto a qué estudiar, pero sí los veo tomando esa decisión de queremos vivir otras cosas, otras experiencias, vivir fuera de México, y pues yo feliz de apoyarlos, feliz de estar ahí para ellos, pero siempre desde una posición de tú eres el que tomas las decisiones de tu vida. Yo te voy a guiar, te voy a decir qué pienso, te voy a dar mi experiencia, pero es tu vida y yo estoy aquí para apoyarte. Te sientes muy orgullosa de tus hijos. ¿Se sienten ellos orgullosos de su mamá? ¿Son conscientes de lo que has logrado, de pues, los retos que has enfrentado y cómo los has ido superando? Yo creo que sí te la voy a contestar, porque a lo mejor la respuesta sería, habrá que preguntarles a ellos, pero sí lo sé, sí sé que se sienten muy orgullosos de mí. Y eso me pone sumamente contenta, Por ejemplo, ¿no? cuando te dio el reconocimiento Expansión, ¿qué te dijeron? Tuve la fortuna de estar 2 veces en la lista de Expansión, y en una de ellas me acompañaron a un viaje. Estaba yo en Nueva York. Cuando les di la noticia, bueno, es que me hubiera encantado sacarle una fotografía a ese momento, pero brincaron conmigo de felicidad. Mamá, qué increíble, nos sentimos súper orgullosos, esto es reflejo de tu trayectoria, del esfuerzo, de toda tu carrera profesional. Entonces, sí sé que se sienten orgullosos porque me lo han dicho, porque además fomento mucho el diálogo. Yo también les digo lo orgullosa que me siento de ellos, entonces, por eso lo sé. Y para mí son un apoyo fundamental. Pero más que en la parte profesional, Toño, lo que más me hace feliz es la relación que tengo con ellos, la relación como mamá, la relación como ser humano, la relación, pues sí, te diría de mamá en la parte personal, de saber que cuentan conmigo no importa dónde estén en este lugar del mundo. Ahora que escuchaba el viaje y el haber estado en estas listas y sobre todo el haber convivido con otras mujeres líderes en México, ¿hay talento femenino en nuestro país? Bueno, tú eres el ejemplo y pues muchas amigas tuyas o conocidas lo demuestran. ¿Qué tendríamos que hacer para seguir fomentando el talento femenino y que haya muchas Marcelas triunfando en organizaciones alrededor del mundo? Muchas gracias por lo que dices, Toño, pero bueno, la respuesta rápida es
por supuesto que hay talento femenino en este país. Y yo me he quedado sorprendida de las mujeres talentosas con las que me he topado durante mi vida y durante mi carrera, en todos los ámbitos, en estos eventos de expansión, pero dentro de mi equipo de trabajo, con líderes, con amigas, en todos los aspectos de mi vida he tenido la fortuna de darme cuenta de que existen mujeres sumamente talentosas que pueden aportar muchísimo para las organizaciones, para las familias, para las comunidades, para el desarrollo de este país. ¿Qué consejos le darías a estas jóvenes abogadas, a estas mujeres mexicanas que ven en ti un ejemplo o que se inspiran al escucharte? Que se atrevan, que vayan por sus sueños, que si yo pude conseguir los objetivos que me fui trazando a lo largo de mi carrera profesional, y si muchas mujeres a mi alrededor lo han conseguido, todas podemos conseguirlo. Es difícil, ¿sí?, de pronto tomar decisiones que implican valentía, que dan miedo, que de pronto pues el rol que tenemos también en la familia, como mamás y demás, hace difícil de pronto tomar decisiones para conseguir lo que estás buscando, para conseguir tus sueños, para aportar en donde quieres aportar, pero se puede. Y creo que al menos te diría que desde mi punto de vista, el que podamos compartir nuestras experiencias, el que yo, Marcela, tenga la posibilidad de compartir en sesiones de mentoría o en alguna plática con mujeres en general mi experiencia, es enriquecedor. Te voy a decir por qué. Porque con mis aciertos, con mis errores, con mis fracasos o como los logros que haya obtenido durante mi carrera profesional, el hecho de que les pueda yo decir, yo también sentí miedo, a mí también me costó. Esto que estás sintiendo también lo viví, genera de pronto pues más confianza, más empatía, al decir, viví lo mismo que tú y hazlo. O sea, aunque cueste, aunque de pronto se generen ciertas emociones que te atemoricen, hazlo aún con ese sentimiento. Y quizá complementando y construyendo sobre lo que estoy aprendiendo de ti, es tener las prioridades claras, conocerse y basarse en las fortalezas y en los valores. Por supuesto, o sea, es conocerte bien, saber cuáles son tus fortalezas, todo lo que te hace ser tú, lo que te hace ser auténtica, para que si las conoces, pues vas a poder sacar mayor ventaja de ellas, ¿no? Vas a poder aprovechar esas fortalezas, saber cuáles son también tus áreas de oportunidad, qué es lo que tienes que trabajar, tener esa confianza, atreverte. Y siempre, creo que tocaste un punto fundamental, siempre basado en tus propios valores, en esa autenticidad y lo que te hace ser único. Porque al menos yo siempre he estado convencida que el rol que desempeñas, pues lo puede desempeñar cualquier otra persona que esté sentado en tu posición, mejor o peor que tú. Pero puede haber alguien que lo haga mucho mejor que tú. ¿Por qué estás ahí tú? Porque aportas algo distinto. Hay algo que te hace ser distinto a todos los demás. Y a eso le tienes que apostar. A esa autenticidad, a esos principios, esa congruencia, lo que te hace ser tú. Marcela, una mujer auténtica, que nos has hablado de escucha activa, de diálogo, de apertura, de aprender de la diversidad, de nunca ponerte barreras, de siempre ir adelante. Una mujer líder mexicana que nos enriquece a todos. No sé qué decir a eso, Toño, más que muchas gracias, pero bueno, no, a ver, te diría, es difícil de pronto trabajar esas cuestiones, esas barreras, pero se puede. Yo creo que el mensaje es
mucha confianza en ti, serle fiel a tus valores, arriesgarte a ir por lo que quieres y prepararte muchísimo. La preparación, la disciplina, la constancia y la congruencia son lo que te van a llevar a conseguir esos objetivos. No siempre los vas a lograr, pero tienes que seguir tratando, porque esas cosas que pasan a tu alrededor que no controlas se van a presentar. Pero nos has siempre dado un ejemplo en ti de que a pesar de la frustración inmediata, si das una pausa, aprendes de la situación, puedes crecer y tener mayores oportunidades. Por supuesto. Y creo que esos momentos también te dan la posibilidad de dar un paso de pronto hacia atrás, ojo, solo para no perder perspectiva. Para atrás, solo para tener una visión completa de las cosas y volverte un poco más estratega. ¿Cómo tengo ahora que prepararme? ¿Hacia dónde debo ir? No perder esa visión completa de las cosas. Marcela, ¿dónde podemos seguirte? ¿Tienes alguna red social, algún correo electrónico si alguien quisiera interactuar contigo? ¿Dónde podemos saber más de Marcela? No tengo muchas redes sociales, Toño, pero por supuesto que en LinkedIn pueden contactarme. Ha sido un gusto escucharte, dialogar contigo, aprender de ti. Un comentario final para cerrar esta plática. Solamente agradecerte de verdad esta invitación. Disfruté muchísimo la conversación y me encanta estar nuevamente en las aulas del IPADE. Marcela Pérez Garber, egresada del IPADE, una mujer que está rompiendo barreras, que está triunfando en un sector complejo en el mundo financiero, en América Latina. Pues ha sido un gusto tenerte aquí en tu casa, aquí nuevamente en el IPADE, donde sabes que siempre serás más que bienvenida. Muchas gracias, Toño. El Playbook del Empresario, el podcast del IPADE. Déjenos sus comentarios, suscríbanse a la plataforma donde estén viendo este podcast. Todos los martes un nuevo episodio. Muchas gracias y que les vaya muy bien.